This conference will now be recorded. Hola, mi nombre es Rita Isabel Lechuga y les voy a presentar lo que es la calidad de datos relacionada a la vigilancia epidemiológica del VIH. El objetivo principal de este webinar es conocer las dimensiones que aumentan la calidad de los datos en relación específicamente a la vigilancia epidemiológica. Entonces, primero, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, vamos a definir qué es la vigilancia epidemiológica, que es, en forma resumida, la recopilación, el análisis y la interpretación continuo y sistemático de los datos relacionados con la salud necesarios para la planificación, la implementación y la evaluación de las prácticas de la salud pública. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Básicamente, las decisiones buenas se basan en datos buenos. Entonces, ¿por qué es importante la calidad de datos? Los datos detallados y de alta calidad permiten orientar los servicios relativos al VIH y a otras enfermedades con más precisión y eficacia para poder aplicarlos o adaptarlos para llegar a un mayor número de personas. Entonces, datos detallados y de alta calidad permiten buenas decisiones, y esas buenas decisiones significa poder llegar a un mayor número de personas. En la mayoría de países existen sistemas para reportar casos nuevos de VIH y también pueden ser que se reportan con otras enfermedades. Casi siempre son ITS, hepatitis viral, etc. Y hay otros sistemas para el monitoreo de personas y o pacientes como un tipo de registro médico electrónico para las personas viviendo con VIH. En la vigilancia epidemiológica existen diferentes niveles de fuentes. Básicamente el nivel primario, que en general son las clínicas, los sitios, los establecimientos de salud. Después hay otro nivel que es regional. Igual puede incluir más clínicas, entonces puede ser que en el nivel primario se hace la prueba de diagnóstico, se manda esas personas al laboratorio, se recopilan los datos regionales y luego toda esa información se manda al nivel nacional central. La mayor parte de vigilancia es por medio de una combinación de llenado en papel y llenado electrónico de formularios preestablecidos desde el nivel nacional. Entonces, ahorita en la región no existe un sistema que es al 100% electrónico. En todos los países hay una combinación de llenado en papel y luego ese ingreso de datos al sistema electrónico. Entonces, los datos de calidad resultan por medio de una serie de acciones que permiten datos de confianza completos y que reflejan lo que deben de reflejar. Todos los datos están sujetos a limitaciones de calidad como valores faltantes, sesgo, error de medición y errores humanos en la entrada de datos y el cómputo. Lo importante aquí es reconocer que los datos permiten que se conozca la epidemia y se conozca la respuesta, lo cual significa que la estratificación de datos por edad, sexo, población y ubicación nos indica las necesidades de las personas. No solamente tanto las personas viviendo con VIH, pero para la prevención. Y eso define la dirección, las prioridades y la escala de la respuesta. Entonces, para llegar a tener datos de calidad, debe ser una metodología, lo ideal es una metodología holística. Esto incluye revisiones mensuales, lo cual debe de incluir un ciclo de retroalimentación para permitir correcciones rápidas,
una asesoría anual utilizando indicadores predeterminados y una revisión periódica que se puede enfocar en programas específicos o enfermedades específicas. Los diferentes elementos idealmente incluyen revisión de las 5 dimensiones que vamos a hablar: validez, precisión, disponibilidad, completitud oportuna, consistencia interna, que es coherencia entre los mismos elementos de datos en diferentes momentos, más la coherencia entre elementos de datos relacionados, y la comparación de datos en documentos de origen y en base de datos nacionales, más una consistencia externa, que es el nivel de acuerdo entre dos fuentes de datos que miden el mismo indicador. Entonces, como hablamos hace rato, aquí existen las diferentes regiones. Entonces, tenemos el nivel primaria, que son las clínicas, hospitales, laboratorio, lo cual toda esta información se reporta por lineamientos, formularios preestablecidos determinados por el Programa Nacional. Toda esta información se manda al nivel secundaria, a los distritos y o regiones, depende de cómo se divide en su país. Y todo esto se manda igual por políticas ya preestablecidas al Programa Nacional o central, a nivel central, que es el nivel terciario. Entonces, la vigilancia de VIH basada en casos. Aquí tenemos, cuando estamos hablando de la vigilancia de casos, hay diferentes fuentes, que pueden ser hospitales, clínicas TARF, registro civil y estadísticas vitales, laboratorio y sitios comunitarios con la prueba de diagnóstico. También aquí tenemos proveedores que dan pruebas de diagnóstico para VIH. Todas estas son fuentes para una base de datos de vigilancia de casos de VIH. Las dimensiones de las cuales vamos a hablar hoy son estas 5 dimensiones. Datos de alta calidad son validados, tienen consistencia, son oportunos, son completos y son precisos. Las 5 dimensiones, entonces, ¿qué significa cada uno? Validez es el grado en el cual los datos miden lo que deben de medir. Precisión es el porcentaje de campos que tienen datos correctos. Consistencia es la ausencia de una diferencia al comparar dos o más representaciones de un elemento contra una definición. Completitud es la proporción de campos que están completos y oportuna es proporción de reportes que se entregan a tiempo. Cuando uno hace la revisión de la calidad de datos, en general, estos son los elementos que se utilizan para garantizar y aumentar la calidad de estos datos. Entonces, para hablarlo un poquito más profundamente, la validez debe de ser un dato que se ajusta a la sintaxis. Entonces puede ser que se ajusta al formato, tipo, rango predefinido. Entonces, un ejemplo puede ser: para cualquier paciente, la fecha que inició tratamiento antirretroviral debe ser después de la fecha de diagnóstico de VIH. Eso es un dato con validez. La precisión es el grado en que los datos describen correctamente al objeto o evento del mundo real. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de un paciente es el 12 de octubre de 1984 y en el campo de reporte se llena como, aquí tenemos día, mes, año. Podemos ver que se puso al revés. Entonces, este dato no es preciso.
La consistencia se mide en un porcentaje porque es una ausencia de una diferencia porque se compara. Entonces, el ejemplo puede ser, de acuerdo al algoritmo para reportar casos nuevos de El Salvador, se requiere 3 pruebas para confirmar el diagnóstico de VIH. Entonces, el porcentaje para que sea consistente sería que las 3 pruebas se reporten. Sería inconsistente si nada más se reporta una prueba o 2 pruebas, cuando se requiere de 3. Completitud. Sería la proporción de campos que están completos, básicamente. Entonces, la definición o se mide por la proporción de datos almacenados frente al potencial del 100% completo. Entonces, básicamente, que todos los campos, todas las variables estén llenados. Un ejemplo de algo que baja la calidad de los datos sería que los campos para las variables área de salud y responsable de llenado no se llenan. Oportuna. Esta igual es una proporción de reportes y es básicamente cuando se entregan a tiempo. Estas fechas para determinar si la entrega es a tiempo se definen por lineamientos y o políticos ya preestablecidos de acuerdo a su programa nacional o su Ministerio de Salud, etc. Por ejemplo, uno puede ver si los datos son oportunos, si la diferencia entre el diagnóstico de VIH de un paciente y el envío de la ficha de notificación de caso al nivel central, ver cuánto tiempo se tarda entre estos dos eventos. Y este tiempo debe estar preestablecido de acuerdo a la política o lineamiento que se determina por el Ministerio o Programa Nacional. Y aquí tenemos datos, un dato no oportuno. Un paciente se diagnostica en abril 2019, pero la ficha de reporte de casos nuevos se envió al nivel nacional hasta octubre del 2019. ¿Cuáles son los problemas que resultan de datos relacionados a la calidad de datos? Todos estos elementos y eventos son problemas que afectan a la calidad. Entonces, el sub o sobreregistro de informes, errores de cálculo, recopilación y reporte de datos no sistemáticos, el cambio de formatos o informes, mal control de calidad, omisiones o doble conteo, y también inconsistencias internas, que esto también está relacionado a la de duplicación o falta de duplicación de casos. El envío o círculo de informes tardes, falta de documentos de respaldo en todos los niveles, falta de informes de abandonos del programa o periodo de informe inconsistentes. Entonces, cuando un sitio manda sus datos cada mes y luego después cada 3 meses y luego otra vez cada mes, eso llega a ser un problema de calidad de datos. Es importante reconocer que la calidad deficiente significa costos importantes. Puede resultar en un desperdicio de recursos adicionales, puede conducir a una menor confianza y apoyo. Son oportunidades perdidas para identificar fortalezas o lagunas en las actividades del programa y puede llevar a decisiones pobres que pueden resultar en la pérdida de la vida. Razones para los datos de calidad deficiente incluyen: se están recopilando demasiados datos. En general, a veces muchas personas encargadas de reportar datos no es su única función. Tienen muchas responsabilidades y en la mayor parte de casos se atiende a lo primero, lo esencial, que es a los pacientes, a las personas, y por último, se tienen que llenar los reportes y estos reportes a veces son
Tienen muchas variables, muchos campos. También otro problema puede ser que los datos no se utilizan localmente. Entonces no hay esa retroalimentación positiva en usar esos datos o no hay cultura de monitoreo o evaluación. Y también lo que pasa en muchos casos son los recursos financieros, técnicos y humanos son insuficientes. Puede existir un mal diseño de formularios, una fuente deficiente de información, un sesgo de muestreo, una medición subjetiva, errores del entrevistador, específicamente relacionado a riesgos relacionados a las personas que se forman parte de las poblaciones clave y o agregación de datos no estandarizados. La importancia de la calidad de datos es: el uso de datos de calidad desconocida o de baja calidad puede resultar en análisis defectuosas y decisiones equivocadas. Y luego, tener datos de alta calidad requiere participación de todos los responsables para reportar datos en todos los niveles. Entonces, es esencial estar al tanto de las políticas requeridas de suministro. Entonces, estar al tanto de cuáles son los lineamientos, las políticas que ya existen para reportar esos datos. Puede ser que el cierre de cada mes ocurre al final del mes y hay 7 días o 15 días para mandar esos datos, esos reportes al nivel secundario. Del nivel secundario tienen otros 15 días, etc. Estos son ya preestablecidos. Y también reconocer que se vale preguntar y hablar con los responsables de reportar de las dificultades para llenar, reportar, etc. y pedir apoyo. Ahora toca la sesión de preguntas. Para esta sesión vamos a contestar las preguntas en el documento adjunto a este webinar. Vamos a tomar unos minutos para contestar las preguntas y después vamos a continuar para ver las respuestas. Pregunta 1. ¿Cuál es el término correcto para definir la proporción de reportes que se entregan a tiempo? A. Validez. B. Precisión. C. Consistencia. D. Completitud. E. Oportuna. La respuesta es oportuna. Pregunta 2. ¿Cuál es el término correcto para definir el grado en lo cual los datos miden lo que deben de medir? A. Validez. B. Precisión. C. Consistencia. D. Completitud. E. Oportuna. La respuesta es validez. Pregunta 3. ¿Cuál es el término correcto para definir ausencia de una diferencia? A. Validez. B. Precisión. C. Consistencia. D. Completitud. E. Oportuna. La respuesta es consistencia. Pregunta 4. ¿Cuál es el término correcto para definir el porcentaje de campos que tienen datos correctos? A. Validez. B. Precisión. C. Consistencia. D. Completitud. E. Oportuna. Precisión. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido importante
y de uso para su programa.